Buenas tardes, queridos amigos. Soy el doctor Eduardo Peñi, eh, especialista en medicina interna y en geriatría, expresidente de la Sociedad Peruana y de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna. Deseo agradecer a los miembros organizadores de este curso internacional por esta gentil invitación. El día de hoy vamos a conversar de este problema de uso cotidiano que es el síndrome de burnout y su prevención. Este es un problema que ya ha sido conocido desde antes, pero no tenía un nombre en especial. Se le conoce ahora como el síndrome de desgaste personal, síndrome de quemado, el síndrome de sobrecarga emocional, síndrome de fatiga en el trabajo, y antiguamente se le llamaba surmenage, una palabra que la gente con más años se podrá recordar, y que ahora es un término en desuso. Como todo en medicina, nada de esto es nuevo, todo es antiguo, hasta que llega alguien y le pone un nombre definido, da ciertas características y se comienza a hablar sobre el tema. Y esta es la historia, pues, cuando la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, ya define el síndrome de burnout y habla pues de que es un factor de riesgo laboral que afecta la calidad de vida, la salud mental e inclusive pone en riesgo la vida. O sea, esto no es un problema médico, no es un problema de personal de salud exclusivamente. Es un problema de cualquier persona que está sometido a un trabajo y a un estrés intenso. Obviamente, hoy día vamos a conversar sobre el equipo de salud, pero principalmente sobre el aspecto médico. Este síndrome burnout es una forma inadecuada de afrontar ese estrés crónico. Ahora es muy evidente en términos de pandemia, siempre aumentan las prevalencias en esta época y como características que son las que nos hace el diagnóstico, tenemos el agotamiento emocional, la despersonalización, la disminución del empeño personal, el ausentismo, el maltrato y sentimientos negativos y de rechazo a la actividad que uno está haciendo. Esta prevalencia es elevada, pero variable dependiendo del sitio donde uno esté trabajando y depende de las condiciones de trabajo. El primer caso clínico reportado es en 1961 por Greens, y después de los 70 se aceptó como que este era un trastorno social de la era moderna. Es más, Freudenberger conceptualiza este problema como la pérdida de energía o cansancio, la despersonalización, el idealismo, abandono de actividades, falta de empatía o de interés, desmotivación, ansiedad y o depresión. Es más, el instrumento diagnóstico se origina en el año 82, pues Maslach y Leiter, y Maslach es el instrumento que utilizamos actualmente. En 1988, Pines y Aronson dicen pues que cualquier tipo de persona puede afectarse. Pero vea todos los años transcurridos y recién en el año 2000 la Organización Mundial de la Salud la reconoce como una entidad propiamente dicha. Entonces, las dimensiones de este síndrome de burnout es el agotamiento físico y mental abrumador, también lo es la despersonalización, o sea, ese pesimismo y ese desapego a lo que uno está haciendo, la sensación de fracaso o ineficacia y alta de logros y de producción, ¿no? O sea, todo esto disminuye. ¿En quiénes se presenta esto? Principalmente en médicos, enfermeros, psicólogos, odontólogos y hasta en alumnos. En internos alrededor del 10%, en alumnos alrededor del 50%,
Y en general, como les mencionaba, es variable dentro de un equipo de salud y va entre 20 y 70%. En el Perú hicimos una encuesta que luego se la voy a relatar sobre 193 internistas en este año y el 50%, o sea, la mitad de ellos reportaban estar agotados física y mentalmente al fin de la semana. Este es un problema multicausal, el estrés crónico es sumamente importante, la falta de interés, la sobrecarga laboral, los salarios bajos, la falta de estímulos de desarrollo personal y de reconocimiento y las condiciones adversas ante las que uno puede estar trabajando. Nosotros pues tenemos, como les digo, el instrumento que es el Marlash Burnout Inventory, que nos habla pues de pensamiento y sentimiento sobre el trabajo. Tiene 22 ítems, es una encuesta. Después tenemos el de Copenhagen, básicamente sobre desgaste personal y en trabajo de pacientes. El de Oldenburg, que es agotamiento y falta de compromiso al trabajo. Y la evaluación de quemarse en el trabajo, la española, que habla pues de la desilusión y la pérdida de efectividad. Pero en general, todos estos son elementos diagnósticos que pueden ser utilizados, pero vuelvo a insistir, el estándar es el de Maslach. Entonces, este cuestionario tiene 22 preguntas y básicamente evalúa 3 dominios: el agotamiento emocional, la despersonalización y la realización personal. Y vean ustedes, en una publicación hecha en Medscape en el 2020 sobre el síndrome de burnout, el 42% de los especialistas médicos la presentaban. ¿Quiénes tenían el problema más frecuentemente? La gente que trabaja en cuidados intensivos. Miren la gente de medicina en 46%, o sea, casi la mitad de los de cuidados intensivos, casi todos estos. Y vean ustedes acá en esta columna de menos frecuente, pues, cirugía general, patología, otorrino, ortopedia, oncología, cirugía plástica y dermatología, que tenían menos del 35%. Entonces, esto es lo real, esto es lo que existe. Yo sé que van a protestar los cirujanos generales y de repente los ortopedistas e inclusive los oncólogos, pero esta es la realidad, esta es una encuesta y no podemos negarla. Y como les digo, desde el año 2020. Esta es una encuesta que hicimos en enero de este año, pero fue una encuesta no dirigida al síndrome de burnout. Fue una encuesta general de la que igual probablemente muchos de ustedes participaron, pero de las 500 invitaciones respondieron 193, o sea, un 40%, una cifra bastante aceptable. Y las preguntas, vuelvo a insistir, no fueron dirigidas para el síndrome de burnout, era una evaluación muy general. Y miren, ante la pregunta, ¿considera que estos ingresos en relación a sus ingresos económicos cubren sus necesidades personales y familiares? La respuesta en cerca de la mitad fue que no. Y esto es una de las cosas que origina burnout. Después, otra pregunta sobre cuánto tiempo trabaja en promedio de 40 horas. Vean ustedes que el 44% trabaja más de 50 horas. Entre 40 y 50 horas el 32%, ¿no? Otra pregunta fue si al final de la semana él se sentía pues bien físicamente, bien mentalmente, bien física y mentalmente, agotados mentalmente o física y agotados física y mentalmente. El 50% en alguna forma tendría algún problema, ¿no? O sea, el 12.4% agotado físicamente, física y mentalmente el 31.6%, lo cual entre la suma entre los dos pues hace cerca de un 45% que al final de semana estaban cansados realmente, ¿no? Acá incluye médicos internistas de ambos sexos, de diferentes grupos etarios, trabajando en práctica privada, también en práctica pública, etcétera, etcétera. Es una bastante buena representativa del espectro en relación, vuelvo a insistir, a los internistas. Y miren, vean, es interesante, ¿no? El 45% no se siente reconocido en su labor diaria por la sociedad, en su conjunto, me refiero a la sociedad global, no a la sociedad de medicina interna. Y vean, pues es una cifra importante, ¿no? Ahí hay una
sensación negativa. Y ante este es un estudio, vamos a ver, esta es una investigación que se hizo en Latinoamérica con los internistas y del cual fue yo uno de los coordinadores del Foro Internacional de Medicina Interna. Y pues miren todos los países que participaron, del Perú, 99, nos hubiera encantado que hubieran sido estas cifras mucho mayores. Insistimos mucho invitando a los internistas, pero bueno, por lo menos 99 reaccionaron positivamente al contestar. Y aquí quisiera hacer una invocación. Nosotros tenemos problemas con la data nacional, nos quejamos siempre de eso, pero cuando nos piden que participemos en algo con simplemente una encuesta, lo cual da una data básica, no llegamos a colaborar como deberíamos hacer. Insisto mucho, cuando les llegan este tipo de encuestas, colaboren. Es una manera de generar data nacional e internacional en este caso. Miren ustedes las situaciones que llevan a un clima de trabajo negativo. Están pues el exceso de horas de trabajo, las guardias de 24 horas cuando uno tiene que trabajar en múltiples sitios, las malas condiciones de trabajo, el problema del autoritarismo de los jefes, el maltrato. Todas estas son situaciones que crean este tipo de problemas. Y vean ustedes los predictores, perdón, de burnout, cuando la gente más joven es menos tolerante, y problemas en general, ¿no? Asociado al maltrato y a una serie de condiciones. Miren ustedes las horas de trabajo semanal, ¿no? Miren, hay personas pues, que aquí, vean ustedes, de 45, bajemos acá, ¿no? A 95, 105 horas semanales de trabajo. Eso es muchísimo trabajo. Es probable que ninguna otra profesión o especialidad tenga este volumen de horas de trabajo, y cualquiera pues va a colapsar ante esta cantidad de horas. Y esto, ojo, que esta es la encuesta latinoamericana, o sea, esto es válido para todos los países en Latinoamérica. También miren la cantidad de horas semanales de guardia, ¿no? Hasta 60 horas, y en algunos casos extremos 84 y hasta 108 horas semanales de guardia. Es un exceso, esto si no lo lleva a un colapso al personal médico, es por excepción, ¿no? Algunos números, miren ustedes, en los programas de residencia, cerca del 40% tienen supervisión suficiente en relación a este tema, pero el 60% no. Programa de residencias, estos se cumplen el 50% de los casos. En más del 90% no se realiza una entrevista periódica a los residentes o al staff médico para detectar burnout. O sea, nosotros mismos no le estamos dando la importancia a nosotros y al personal que depende de nosotros. Cuando se detecta un caso de burnout, ¿qué manejo se da al mismo? La respuesta principal es ninguno. No se detecta, no se busca. En el 64% hay evaluaciones periódicas, pero solo en la mitad hay un feedback, o sea, no se les dice los resultados de estas cosas. En la mitad de los casos que se detectan no se cuenta con referente de salud mental de apoyo. Miren, los episodios de violencia física, hasta un tercio principalmente por familiares de los pacientes. Ojo, esto que antes no sucedía, ahora sí sucede. Familiares de los pacientes echándole la culpa a los médicos de lo que pase o de cómo evoluciona su familiar. Y ahora, en tiempos de pandemia, pues esto se ha visto exacerbado. Y hemos visto así en los noticieros la cantidad de gente que agrede a los médicos echándole la culpa de que no hay camas en UCI, de que no hay oxígeno, de que tienen que esperar, que no los admiten o que por fin se mueren sus familiares. O sea, descargando muchas veces sus responsabilidades propias como personas, como población, de evitar infectarse hacia el médico.
y los sistemas de salud echándole la culpa indirectamente al médico, haciéndolo responsable de todas las carencias de la falta de estructura y del apoyo. Entonces, el médico, al final de cuentas, es el que está soportando en gran parte, en este caso principal, la pandemia, son todos los costos. Es interesante cómo hay episodios de violencia psíquica, más del 50%, principalmente de los superiores, ¿no? Staff y dentro de las residencias hay un maltrato laboral por superiores en un 20 a 25%, lo considera que es frecuente. En las mujeres es más prevalente, cosa que no debería ser. Vean ustedes el diferente tipo de personal, es mayor las cantidades, pues, en todos ellos. Miren cómo la mayor parte o no saben o no tienen redes de apoyo laboral ni extralaboral, ¿no? O sea, tienes el problema y sin embargo no tienes quien te ayude. Vean ustedes cómo los internistas se sitúan en los niveles elevados, usualmente, de la despersonalización, de la realización personal y también del cansancio emocional. Como le vuelvo a repetir, esto es Latinoamérica, ya habíamos visto esto los predictores de burnout. Y en conclusiones de este estudio latinoamericano es que se deben pues a comenzar a trabajar en los programas de residencia, principalmente porque se sufre mucho esto en Latinoamérica, con educación en salud laboral. Un aspecto que hemos descuidado, inclusive los profesores hemos descuidado eso en relación a nuestros alumnos, tanto a los residentes, a los internos, a los alumnos en general, para mejorar la condición de vida de los internistas y evitar pues el desgaste y fuga hacia otras especialidades. Ahora, hay estrategias de prevención personal del síndrome de burnout que tenemos que tener en cuenta. Uno es lo básico, trabajar el tiempo adecuado, hay que realizar pequeños descansos en las tareas, hay que descansar y dormir el tiempo adecuado, conversar en familia sobre diversos temas y escuchar opinión de ellos sobre cambios de su comportamiento. Probablemente es la esposa y los hijos o el esposo quienes se dan cuenta de los cambios de comportamiento, de falta de actividad en la casa, de agresividad, de que no querer conversar con nadie, etcétera, etcétera. Los primeros que se dan cuenta de que está sucediendo esto. Y esto es importante conversar con la familia porque a veces pueden haber malos entendidos, pensar que uno ha dejado de querer a la pareja o que no tiene interés por los hijos. Y esto no es así, es simplemente el burnout que se está produciendo en ellos. Y que si ustedes lo conversan con la familia, advirtiéndoles que puede pasar, y ellos a su vez le dan la respuesta de que han notado estos cambios, uno pudiera parar el problema. Lamentablemente no nos sucede así, no lo hacemos diariamente antes porque lo desconocíamos propiamente dicho, ahora a veces por desidia o por no preocuparlo, pero creo que esto es un consejo sobre todo a la gente joven, conversar con su familia de esta posibilidad y que ellos le den el feedback sobre esto cuando noten algo. Esto va a mejorar la relación personal, va a evitar que ustedes se quemen física y mentalmente y se puede llegar a soluciones antes de que el problema estalle. Es importante dedicarse a actividades no médicas. En general deberíamos tener algún tipo de pasatiempo, lecturas no médicas, música, arte, actividad física es muy importante. En los médicos todo esto lo entiendo difícil. Yo tenía un viejo profesor, no de la universidad, sino en el colegio, que me enseñaba anatomía, era un médico, y nos decía pues que que la medicina, perdón, es una mujer muy celosa y que no le permite a nada ni a nadie compartir con ella. Y eso, ojo, cuando estaba en tercero y secundaria ya nos decía él eso. Y la verdad que no le dábamos importancia porque pensábamos que era una exageración.
Ahora sabemos de que es cierto, los médicos que tenemos más años nos damos cuenta de que esto es verdadero. Es importante también compartir mayor tiempo con la familia y con los amigos, cosa que usualmente no hacemos. Muchas veces llegamos cansados, no conversamos con la familia, y eso vuelvo a insistir con la gente joven para que traten de evitar eso. O el círculo de amigos es el círculo médico. Entonces el tema de conversación es médico, son los casos médicos, etcétera, etcétera, alrededor de la medicina, y no salimos del problema. Estamos conversando, estamos compartiendo, pero siempre de medicina, y eso también puede formar agotamiento. Después, tomar vacaciones es importante. Muchas veces por cuestiones de trabajo uno compromete sus vacaciones y se pone a trabajar en otro sitio. Obviamente muchas veces por necesidades médicas, económicas, pero ojo, uno tiene que tomar vacaciones y si es posible, pues procurar no tener ningún tipo de actividad médica durante ese tiempo, y a veces la mejor solución es viajar si se puede, porque así se rompe con estas cuestiones médicas. Entonces, las estrategias que deberíamos tener en el trabajo para evitar el síndrome del burnout es informar al personal sobre este problema de salud. Es bueno que un equipo de trabajo, en una sala, en un pabellón, en un servicio en general, conversen de este tema del burnout, se retroalimenten en ellos, que se pueda producir una evaluación general de inicio y de seguimiento con entrevistas y encuestas, siempre observando entre ellos los cambios de conducta personal. Ojo, que a veces la jefa de enfermeras, si nosotros la involucramos, nos puede ayudar mucho, porque ellas son las que notan dentro del trabajo los cambios que tenemos nosotros de comportamiento y de actitud. Entonces es un elemento valioso, porque a veces entre médicos pensamos que eso es natural, que eso no hay ningún problema, pero si ponemos una persona externa, como puede ser la enfermera, sobre todo la jefa de enfermeras que usualmente tiene más experiencia, y que nos converse sobre esto, podemos detectar a tiempo, ¿no? Hay que tratar de reducir la frecuencia e intensidad de los estresores que vamos a tener nosotros permanentemente en nuestro día a día. Frente a la enfermedad, frente a la muerte, no hay mayores estresores que ellos y las vamos a tener. Tenemos que generar técnicas de manejo de estrés, actividades, y esto muchas veces se hace, ¿no? Una salida a la cafetería, tomar un cafecito, puede ser, digamos, un buen nivel de conducta para cortar ese estrés, y vuelvo a insistir, generar grupos de discusión sobre estrés. Manejo y tratamiento de esto, pues vuelvo a insistir con la detección temprana, con la reducción de factores generadores, con actividad física y pasatiempos, tratar de evitar las conductas de afrontamiento. En los trabajos deberían haber áreas de esparcimiento. Ojo, vean ustedes, las empresas usualmente no médicas tienen una zona donde la persona puede ir a levantar pesas, hacer un poco de ejercicio, darse un duchazo. Ustedes conocen cómo se trabajan, por ejemplo, en estas centrales informáticas en el mundo, donde la gente está totalmente suelta y dispone de sus tiempos en la medida de que tenga un rendimiento. Para nosotros los médicos es difícil eso, pero sí deberíamos tener pequeñas áreas donde podemos nosotros, digamos, disminuir todas estas tensiones, ¿no? Tratamiento eficaz también de la ansiedad y de la depresión cuando se presente. Hay que tratar de rehabilitar al personal enfermo. Obviamente hay que tratar de evitar que el personal caiga, pero en el caso de que se produzca eso, pues hay que tratar de rehabilitarlo y facilitarle pues el acceso a psicología y a psiquiatría cuando los necesiten, ¿no? Y uno tiene que saber cuándo también lo puede necesitar para solicitar el apoyo de estas especialidades médicas, propiamente dicho. Bueno, espero que esta charla les haya permitido a ustedes entender este tipo de problema que es muy común, que lo detectamos muy poco, que no estamos preparados nosotros a evitarlo y a manejarlo,
y espero que ustedes, pues, el próximo fin de semana puedan conversarlo con los jefes, con el equipo de salud que están en sus áreas y tratar de enfrentar con éxito este problema. Les agradezco la gentileza de haberme invitado a dar esta charla y a ustedes de haberme escuchado. Buenas tardes.